7 de la tarde con 1 minuto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias 24, comenzando este bloque informativo para hablar de educación, de un tema que se ha convertido en la principal preocupación. Más de 50.000 estudiantes desertaron del sistema escolar durante este año. De ellos, casi 28.000 corresponden a alumnos de enseñanza básica. Para profundizar en estas preocupantes cifras, nos acompaña Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Gonzalo, te vemos ahí, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Constanza. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gonzalo, ¿qué es lo primero que podemos decir de estas cifras? Estamos hablando de 50.529. Esos son los alumnos que estaban en el sistema escolar en 2021 y que en 2022 dejaron de matricularse. ¿Es esa cifra? Porque hay algunos especialistas que dicen se esperaba que fuera aún más. ¿Es esa cifra responsabilidad de qué? ¿Es fruto de la pandemia o es un fenómeno más profundo y anterior a la pandemia que se agudizó solamente con la pandemia? Mira, yo creo que es importante partir esta conversación siempre como afinando muy bien el diagnóstico, el problema que tenemos, porque es cierto que hoy día el énfasis del debate público, en parte por el trabajo que han ido haciendo los medios de comunicación y otros actores, se ha puesto mucho en la desvinculación, más que deserción, porque a veces la deserción como concepto pone mucho el énfasis en el estudiante, cuando en realidad más bien creo yo que la mejor manera de llamarle esto es la desvinculación o la exclusión del sistema. ¿Y por qué digo que se ha puesto el énfasis ahí, quizás un poco erróneamente? Porque efectivamente hemos recibido, ¿verdad?, esta cifra grande, ¿verdad?, de 50.000 estudiantes que abandonan el sistema o que no están en el sistema en comparación con el año 2021 en la medición del mes de abril. Esto es lo que hace el Ministerio de Educación, su centro de estudios, que hace un corte en un momento del tiempo y compara los estudiantes que estaban el año anterior y que no están matriculados en un establecimiento regular durante este año, en el mes de abril. Y ahí efectivamente se produce un aumento que yo diría es acotado y por eso que me parece importante afinar el diagnóstico, porque creo yo que cuando uno mira esto históricamente y en perspectiva, en términos globales, más bien la noticia debería ser que el sistema educativo chileno en materia de vinculación de estudiantes fue más bien resiliente en el contexto de la pandemia. ¿Se entiende? Siempre Chile ha estado en torno a el 2% de los estudiantes en los últimos, diría yo, 7, 8 años que se desvinculan del sistema. Con esto, por favor, para que se me entienda bien, no estoy diciendo que esto no sea preocupante, 50.000 niños es mucho, ¿verdad? Lo que quiero decir es que en el marco de la discusión sobre la pandemia, sobre las prioridades educacionales, creo que hay que poner esto muy bien en perspectiva y ahí también hacer la salvedad, Constanza, que me parece crucial, entre el problema de la desvinculación o la deserción con versus el problema de la asistencia, donde sí, la asistencia a clases, donde sí tenemos un problema mucho mayor que años anteriores. Se produjo ahí un aumento que es muy importante, de un 5% del aumento de la inasistencia, ¿verdad? Hay más de 1 millón de estudiantes con lo que se denomina inasistencia crónica, ¿verdad?, con menos de un 85% de asistencia a clase. O sea, obviamente son dos fenómenos que están muy relacionados, pero me parece muy importante partir la discusión desde acá porque creo yo que se ha errado un poquito el foco, mucho énfasis en la discusión sobre los estudiantes desvinculados, que obviamente cada niño debiera preocuparnos y debiéramos hacer todos los esfuerzos porque vuelva al sistema, pero sin perder, creo yo, esta perspectiva histórica donde efectivamente el sistema, como tú bien decías, además resistió bien, claro, incluso algunas proyecciones que eran mucho más catastróficas. Y hay países muy cercanos, Uruguay, por ejemplo, que aumentó su desvinculación a un 4%, ¿verdad? El doble de lo que tiene Chile. Entonces, no es para bajarle el perfil, pero sí para poner las cosas en perspectiva y poner el foco donde yo creo que además hay que ponerlo, que es precisamente en el problema de la asistencia. Ya, antes de ir a ese problema, que como tú dices, debiera ser el foco principal, solo para entender bien. Y como tú dices, no es bajarle el perfil, pero es darle el contexto, ¿cierto? Que finalmente este porcentaje de desvinculados es parecido a lo que históricamente en la última década ha tenido año a año nuestro sistema escolar. Exactamente, en torno a los 50.000 estudiantes año a año, ¿ya? Que equivale más o menos 2% del sistema, y si uno compara, incluso hace, no sé, 7 años atrás teníamos 70.000 estudiantes. Chile ha ido mejorando en varias de estas cifras. Entonces, por eso que muchos proyectaron, dijeron, vamos a tener 100.000, 200.000 claro, estudiantes menos, ¿verdad? Y la desvinculación más o menos se mantuvo, ¿verdad? Creció, y por eso yo te decía que es importante esperar el cierre del año 2022 también,
porque ahí vamos a tener cifras más precisas de lo que fue definitivamente el abandono, como se denomina, la deserción o la desvinculación de los estudiantes. Pero Ahora, es efectivo lo que tú estás diciendo. ya, ahora, eso uno podría leerlo desde dos lados. Uno, como tú dices, que el sistema resistió bien, el sistema escolar, a la pandemia, y que por lo menos la cifra que tenemos hasta ahora es más o menos a lo que históricamente estamos acostumbrados, y por lo tanto no hay motivo para escandalizarse como nos hemos escandalizado. La otra mirada sería: ¿cómo es posible que llevamos casi una década en que cada año hay 50.000 niños que se desvinculan del sistema y no nos hemos escandalizado antes? Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que esa es la discusión, ¿se entiende? Y por eso me interesaba partir como poniendo esta perspectiva, porque es una discusión distinta cuando uno dice, mira, Chile tiene un problema histórico de deserción menor que la mayoría de los países de América Latina, a veces, ¿verdad? Pero un problema grave, complejo, que hay que abordar con políticas, con distintas herramientas. Pero respecto de la mirada de la pandemia, que es lo que se ha hecho un poquito, se ha puesto, ¿verdad?, de manifiesto estos días, que se ha dicho, bueno, estamos frente a un gran terremoto porque tenemos 50.000 estudiantes desvinculados. Entonces ahí me parece a mí que es importante hacer este énfasis. Y sí, efectivamente, Chile tiene un desafío en materia de vinculación de estudiantes, de asegurar trayectorias educativas, de tener una oferta flexible para quienes cuando abandonan el establecimiento puedan volver a un sistema, ¿verdad?, que los acoge de buena manera y que se preocupa de ellos, ¿verdad? Evidentemente, el país tiene un problema, pero si uno mira la pandemia y mira la crisis socioeducativa que se ha producido fruto de la pandemia, que es una crisis de aprendizaje, es una crisis de salud mental, es una crisis en alguna medida de convivencia escolar también. Bueno, eso tiene un efecto sobre todo, al menos lo que las cifras muestran, un efecto sobre todo en materia de asistencia, que puede derivar en mayor desvinculación en los años siguientes, más que en un aumento desmedido de la desvinculación. Ese es todo el punto que hay que hacer, y eso no quita, como bien tú dices, de que nos escandalicemos cada vez que vemos cifras del 2% y de 50.000 jóvenes o niños que no están en el sistema, evidentemente. Por supuesto. Vamos al tema de la asistencia. ¿Qué diferencia tiene? El problema de asistencia, ¿estamos hablando de niños que van de repente al colegio o que tienen una inasistencia crónica? ¿Cuál es ese problema? Diferente al que ya está desvinculado completamente. Claro, en Chile teníamos hasta antes de la pandemia, una asistencia promedio en torno al 88%, 89%. ¿ya? Eso significa que ese es el porcentaje, dado que nosotros tenemos un sistema de medición de asistencia prácticamente diario, ¿verdad? Que los niños van en promedio un 88% de las horas de clase y de los días de clase que tienen, ¿verdad? Eso bajó un 83%. En el año en curso. ¿Ya? Y eso es la situación que hoy día debiera preocuparnos mucho, porque un 5% de inasistencia mayor, digamos, ese aumento es un aumento preocupante, sobre todo porque hay un número muy importante de estudiantes, 1.200.000 aproximadamente, si uno considera toda la trayectoria escolar, tanto de la enseñanza inicial hasta la enseñanza secundaria, todo lo que es la educación obligatoria en general. Ese aumento, ¿verdad?, o ese grupo de 1.200.000 estudiantes, ¿verdad?, tiene menos de un 85%, que es considerado en la nomenclatura educacional una inasistencia crónica, que no permite, evidentemente, acercarse a los aprendizajes que debiera generar, ¿verdad?, y a los procesos de desarrollo que los niños y jóvenes tienen que desarrollar. Y además hay un porcentaje no menor, cerca de un 10% de los estudiantes, ¿verdad?, que tiene menos de un 50% de asistencia, ¿ya? Entonces, esto para ponerlo también en perspectiva, estos datos son suficientemente preocupantes para decir, bueno, tenemos un problema grande en materia de asistencia y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que todos los niños asistan al colegio. Podremos discutir ahora por qué está pasando esto. Yo creo que hay muchas razones y la pandemia afectó sin duda, ¿verdad?, la forma en la que las familias también ven el proceso educativo. De hecho, Constanza, una de las cosas que debiéramos tener súper clara es que ese problema de asistencia, por ejemplo, es más intenso en los cursos de los niños más pequeños y niñas más pequeñas, ¿verdad? Lo que demuestra que, y esto también lo muestra alguna evidencia que ya tenemos en Chile, de que uno de los factores que afecta esta inasistencia, digamos, es la decisión de la familia por razones de salud, ¿verdad? Porque todavía hay preocupación natural, legítima de muchas familias, sobre todo con los niños más pequeñitos y niñas más pequeñitas, de no enviarlos al colegio. Entonces, hay un fenómeno, y por eso que me importa mucho a mí que se instale, que instalemos este debate, ¿verdad?, de la asistencia, y que juguemos mucho más en esta cancha, porque esto es lo que está pasando hoy día en el país, de que hay muchas familias
¿verdad?, que están decidiendo no enviar a los estudiantes o al menos no cumplir un rol intensivo ahí para garantizar la asistencia de la mayoría de ellos, y obviamente hay que hacer esfuerzos mayores en esto. Un dato interesante, el Ministerio de Educación ha estado enviando informes, ¿verdad?, pormenorizados con datos por estudiante, digamos, de sus niveles de asistencia a todos los colegios de Chile. Más de 30.000 informes se han enviado en el último año. Esto es importante porque no se había hecho antes y hoy día los colegios saben exactamente esos niveles de asistencia y también, por tanto, el riesgo de mayor desvinculación. Y es el tipo de cosas que debiéramos enfatizar y fortalecer, ¿verdad? Instancias para que todos nos demos cuenta que tenemos un problema de asistencia y que desde nuestro lugar, desde los medios de comunicación, desde la academia, desde los colegios, evidentemente, y sobre todo desde la familia, hagamos un esfuerzo mucho mayor para que los niños vuelvan a la escuela en el caso de que no lo hayan hecho, o más que vuelvan, asistan regularmente a los colegios. Gonzalo, tengo varias preguntas, pero partamos por las razones. ¿Por qué? Tú dijiste un poco lo que pasa en el caso de los niños pequeños, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué la pandemia genera una inasistencia crónica o un problema de inasistencia? ¿Es porque se acostumbraron los niños a tener clases en la casa? ¿Es porque se deja de confiar en el colegio, en el liceo, como una institución importante y relevante de formación? ¿Qué es lo que hay detrás? Mira, yo creo que hay múltiples factores y depende mucho de la realidad de la que estemos hablando, ¿verdad? No es lo mismo la inasistencia en un contexto rural, por ejemplo, donde quizás los sistemas de transporte fueron afectados también fruto de la pandemia, y eso de transporte escolar, digo, ¿verdad? Y eso afectó también la asistencia a un contexto urbano, por ejemplo, de mayor vulnerabilidad social, donde la situación de la familia, la situación económica de un joven, por ejemplo, derivó también en que se viera obligado a salir a trabajar o buscar sustento para su familia. Entonces, creo que hay muchísimos factores. Yo sí creo, y me parece importante profundizar en esto, de que está abierto el debate y no tenemos la suficiente evidencia para confirmarlo, pero tenemos abierto un debate, creo yo, respecto de si la valoración social de la educación, de la escuela como institución, del liceo, del jardín infantil, creció o no con la pandemia. Siempre dijimos los primeros meses, si te acuerdas, Constanza, cuando echamos de menos la escuela porque los niños estaban en casa y porque no sabíamos muchos padres y familias cómo apoyar ese proceso educativo, dijimos, bueno, la escuela es muy importante, el profesor es insustituible. Yo creo que eso pasó al comienzo, pero a medida que el proceso fue avanzando, como nos demoramos tanto en volver a clases efectivamente, ¿verdad? Y como además se produjeron un conjunto de otras problemáticas sociales, creo yo que al menos es legítimo hacerse la pregunta de si hoy día valoramos más o valoramos menos ese proceso. Yo creo que le tomamos un poquito de distancia, como tú también decías, algo de desconfianza también, la situación del miedo que provoca la crisis y la pandemia, ¿verdad? También ha afectado a la situación de las familias, pero yo me atrevería a decir de que estamos en un momento crítico para revertir lo que haya que revertir. Si este fenómeno tiene que ver con algo de la valoración social, creo que estamos en un momento preciso y por eso que estas conversaciones son tan importantes, porque todos debiéramos entender de que es insustituible la escuela, ¿verdad? Se puede hacer mucho a través del trabajo online, aprendimos mucho de eso en este periodo, pero creo que hoy día más que nunca todos debiéramos y todas saber que la escuela es insustituible, que ahí ese es el espacio para el desarrollo de la nueva generación y que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que estemos el mayor tiempo posible ahí. Una de las preocupaciones, ¿cierto?, de los problemas tal vez de la inasistencia crónica y de los problemas graves de inasistencia, y te lo quiero preguntar a ti, es que pareciera haber una relación directa entre inasistencia crónica, problemas graves de inasistencia y deserción o desvinculación del sistema. O sea, parte de esos niños y jóvenes que hoy están asistiendo de repente al colegio van a terminar desvinculados. ¿Es así? La evidencia sobre los fenómenos de desvinculación y exclusión del sistema muestran efectivamente que siempre es una consecuencia esa desvinculación de un conjunto de procesos que tienen que ver con los centros y con el proceso educativo y también con las propias familias, muchas veces, y con los contextos en los que están los niños y jóvenes, ¿verdad? En ese sentido, sabemos, por ejemplo, que la inasistencia crónica es un factor predictor o un factor que influye muchísimo en una eventual deserción o abandono de los estudiantes, así como sabemos que la situación económica de las familias también lo afecta directamente.
¿verdad? Entonces, claro, yo creo que una de las razones por las cuales vale la pena poner el énfasis, sin olvidarse de los 50.000 niños, ¿verdad? Volvemos a la misma discusión, sin olvidarse de la urgencia que hay ahí, ¿verdad? Y del desafío permanente que tiene el sistema educativo, al mismo tiempo entender de que el tema de la asistencia es crítico, primero porque es la única forma de que los niños aprendan lo que tienen que aprender y desarrollen las capacidades que tienen que desarrollar y donde la escuela es insustituible, pero además porque la asistencia es la única garantía, ¿verdad? O es una garantía muy importante, no la única, de que, ¿verdad? Esos niveles de abandono y de desvinculación disminuyan, ¿verdad? Claro. Porque es un predictor, es un factor. Evidentemente uno no abandona la escuela de un día para otro, Claro. ¿verdad? Ese es un proceso complejo, ¿verdad? Y uno de los primeros pasos tiene que ver precisamente con la inasistencia. Por eso es que es tan importante poner el foco ahí. Ya, y por lo tanto, pensando en políticas públicas de prevención para esa desvinculación, ahí debiera estar puesto el trabajo. O sea, la inasistencia, digamos, problemática o crónica, debieras alertar a que algo está pasando con ese niño y es ese niño o es su casa. Ahí es donde hay que intervenir, ¿o no? Claro, por Ya, eso ¿eso se por está eso que me parece a haciendo mí hoy día que... o eso no se hace? Hay iniciativas importantes. Yo creo que una de las cosas que ha pasado estos últimos días es que se ha producido un debate legítimo, creo yo, también sobre cuán fuertes son las políticas que se están implementando en este momento para enfrentar estos problemas, ¿verdad? Y ahí como yo creo que siempre es bueno tomar esto en perspectiva, reconocer que hay cosas que se están haciendo bien. Yo creo que, por ejemplo, esto que te mencionaba, estos informes que están llegando a los colegios a tiempo son muy importantes, ¿verdad? También la política de comunicar muy bien esta prioridad para que todos nos preocupemos de ella, pero creo que todavía se pueden hacer esfuerzos mayores. Yo creo que efectivamente aquí el protagonismo lo tienen que tener siempre las comunidades, ¿verdad? Porque son quien mejor sabe cómo ir a buscar ese estudiante que dejó de venir, sabe dónde vive probablemente, y si no, bueno, evidentemente necesita recursos y apoyo para poder hacerlo. Yo creo que ese es el debate de estos días, ¿verdad? Si efectivamente los colegios y el sistema tiene los recursos, los apoyos, los ejemplos, porque hay colegios que lo están haciendo bien, ¿verdad? Y a lo mejor otro que no sabe muy bien cómo, ¿verdad?, favorecer esa vinculación y bueno, necesitamos a lo mejor estar visibilizando también esas buenas experiencias. Yo creo que hay un camino decidido en el gobierno y en el Ministerio de Educación de priorizar este tema. Creo que todavía se pueden hacer esfuerzos mayores para invertir más recursos en esto, más prioridad, pensar esto como una campaña nacional y sobre todo entender de que esto no puede ser un problema solamente del gobierno, esto tiene que ser un desafío del mundo privado también que puede contribuir, por cierto, de los medios de comunicación, del mundo académico y también de las familias que en sus casas que nos están viendo, que pueden hacer una contribución muy grande para favorecer la asistencia y entender de que finalmente el primer paso para mejorar la educación chilena es que los niños estén seguros y seguras en sus escuelas, en los liceos, y que esa va a ser la primera forma de volver a tomar el camino de la senda del mejoramiento de la calidad, que es algo que debiera también preocuparnos para los próximos años. Claro, además porque uno tiene que pensar que es un niño que deja de ir al colegio, hay que preguntarse dónde está. Y muchos terminan en la calle, y eso es uno de los grandes problemas que debemos tratar de evitar y revertir, si ya antes de que sea muy tarde. Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Gracias. Muy buenas tardes. Que esté muy bien. Hasta luego.